Estamos con Pedro Brigger. Pedro, contame, ¿qué pasó en Uruguay? En realidad pasó en Haití. Ajá. Recordemos que en Haití está la misión de estabilización de Naciones Unidas, conocida por las siglas MINUSTAH. Hay cerca de 12.000 miembros de la MINUSTAH de diferentes países. En el contingente uruguayo, porque hay una muy fuerte presencia de América Latina. No todos los países latinoamericanos están, porque hay un debate en América Latina si hay que estar en Haití o no. Uruguay sí está, la Argentina también, guiados en cierta medida por Brasil, que es quien está comandando la misión de Naciones Unidas en Haití, y estuvo circulando este fin de semana un video de unos 50 segundos, si bien el video no queda muy claro lo que pasó, pero aparentemente 4 marinos uruguayos maltrataron e incluso violaron a un joven haitiano. Esto fue filmado, se filtró de alguna manera, todavía no queda muy claro cómo se filtró. La cadena Al Jazeera de Qatar dice que en realidad estaban grabando canciones. La cuestión está que se filtró. Esto provocó obviamente un escándalo mayúsculo. El presidente Martelly de Haití pidió una reunión de urgencia con los responsables de la MINUSTAH. Esto afecta a Naciones Unidas, esto afecta a Uruguay, al contingente latinoamericano, porque estamos hablando de 4 marinos uruguayos. Ya rodó la primera cabeza en el Uruguay. El jefe del destacamento naval uruguayo en Haití fue destituido. El ministro de Defensa fue llamado por el Parlamento. Estamos hablando de Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los históricos de los Tupamaros, que ahora es el ministro de Defensa. Va a tener que plantear esto mañana. Está interviniendo la justicia uruguaya, está interviniendo Naciones Unidas. Y además acá la cuestión clave es qué pasa con la fuerza de Naciones Unidas, que muchos se preguntan, y en este lugar lo hemos hablado en más de una oportunidad, especialmente el año pasado cuando yo estuve en Haití a mi regreso, cuál es el lugar de la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, que es extremadamente costosa porque se paga por una situación de guerra y de extrema violencia, cuando lo que señala la mayoría de la gente que va a Haití, me incluyo, es que Haití es un lugar donde prácticamente no hay violencia. O sea, la imagen creada de Haití es una imagen creada de un país muy violento, donde uno tendría miedo de salir a la calle, y sucede todo lo contrario. Esto tiene que ver con el debate, porque hay quienes dicen que en realidad hay mucho dinero circulando de por medio y que justamente uno de los argumentos para justificar que haya tanto dinero es magnificar el grado de violencia que existe en Haití, contrapuesto con la realidad de que prácticamente no hay violencia. Yo no quiero decir que no haya violencia en Haití. El tema es si existe la necesidad de que esté ese cuerpo estabilizador. Ese es el gran debate. El argumento de los que sostienen la presencia de Naciones Unidas, principalmente Brasil, que lo mantiene ahí, es que es indispensable para evitar que se maten entre ellos. El nuevo ministro de Defensa, canciller antes, Amorim, está planteando también el retiro de la misión, por lo menos brasileña, de Haití. Hay un debate al respecto. Nosotros estamos viendo imágenes de fondo de unos camiones de Naciones Unidas. Lo que pasa es que Naciones Unidas está permanentemente interpelada por los haitianos. Una gran parte de los haitianos dicen no hace falta la misión de Naciones Unidas. Y además, el año pasado, recordarás, Roberto, hubo un caso de epidemia de cólera que aparentemente lo trajeron soldados de Nepal, de la misión de Naciones Unidas. Por lo tanto, está más focalizado también en la misión de Naciones Unidas como la gran pregunta para qué están. Esto en el marco del país más pobre de América Latina, en el marco de un terremoto, post-terremoto, aunque la misión de Naciones Unidas ya tiene varios años, en el marco de golpes de Estado sucesivos que hubo en Haití, en el marco de una misión de Naciones Unidas que tampoco permite que Jean-Bertrand Aristide se presente como candidato a la presidencia. Esto en el marco de un presidente Martelly, que era un cantante y que llega a la presidencia, asume en marzo de este año, que no puede formar no puede gobernar porque no puede nombrar un primer ministro, porque el Parlamento se lo rechaza, porque él no tiene un partido político, porque no hay tradición de partidos políticos estables a raíz de la dictadura de los Duvalier, los golpes de Estado. O sea, uno casi que se cansa de mencionar todos los aspectos negativos que hay alrededor de Haití, aunque yo resaltaría uno extremadamente positivo, que lo puedo hablar también de mi experiencia personal el año pasado en Haití: la gentileza, el amor y la ternura de esa gente. O sea, es el contraste de un país que está permanentemente demonizado y que uno encuentra con la realidad
muy diferente. Yo le agregaría un elemento, ya que hablaste antes de los alimentos, y es que Haití se autoabastecía en el consumo de arroz hace unos años atrás, y esto en el Destape también lo hemos mencionado ya hace tiempo, pero los productores de arroz quebraron principalmente durante la época de Bill Clinton en Estados Unidos, porque Clinton subsidiaba a los productores de arroz estadounidenses que inundaron el mercado haitiano de arroz barato subsidiado, hasta tal punto que el año pasado, en una comisión del Senado, el propio Bill Clinton dijo que él consideraba que era responsable de alguna de las penurias de Haití. No lo dijo en los términos que yo lo estoy planteando, porque no iba a decir yo soy el responsable del hambre en Haití. Pero para agregar una tragedia, esto que es una tragicomedia, Bill Clinton está al frente del Comité de Reconstrucción de Haití, que ni siquiera ha reconstruido prácticamente nada. Qué destino, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Lamentablemente no puedo traer algo alentador, pero esta es la situación. Que a Haití le sigan pasando cosas. Sí. Bueno, estamos en comunicación con Tecnópolis. Te lo puedo sacar. Vamos al móvil, a ver. Hola, Lorena. ¿Me escuchás, Lorena? Sí, te escucho. Muy buenas noches. Y nosotros desde aquí, desde Tecnópolis, desde este centro de exposiciones donde hace pocos minutos habló la Presidenta de la Nación y anunció este plan estratégico agroalimentario hasta el 2020. Por eso muy amablemente nos atiende Eduardo Sancho, vicepresidente de CONIAGRO, para darnos su punto de vista, qué es lo que piensa y de qué manera va a afectar al sector el lanzamiento de este plan que hizo la Presidenta de la Nación. Bueno, creo que es un plan que se ha venido trabajando. Nosotros del sector vitivinícola tenemos mucha experiencia porque ya en el 2000 se hizo un plan estratégico vitivinícola, en el cual creo que lo más positivo es cuando nos ponemos de acuerdo en las claves de un plan, que es el de decir, bueno, en qué se coincide para que todos trabajemos en conjunto, tanto los gobiernos provinciales, el gobierno nacional como el sector privado, tengamos los objetivos comunes. Por supuesto, a veces no se coincide en todo, pero en lo que se coincide, trabajar en conjunto. Creo que esto es la esencia de un plan estratégico y es la esencia de una política de Estado. Roberto los está escuchando, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sancho? Roberto Navarro le habla. ¿Cómo está?